¿Cómo se llama esta telenovela? Mira, bueno, Fácil. nos ponemos serios ahora. ¿Qué música ponemos para esto? Mejor ninguna. Tensión. A capela se llama, ¿no? Tenemos en línea a Juan Adaro, es analista político, director de Pulso Research. Hola Juan, Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola Nicolás, gracias a ustedes por el llamado. Juan, no, a vos por atendernos y sobre todo por esperar acá nuestra instancia musical, pero es un concurso que tenemos que hacer con los oyentes. ¿Ya vos sabés a qué novela pertenecía? No, la verdad que me hace por sorpresa. No. Bueno, y si lo sabías no lo podías contar. Che, Juan, lo que sí sabés o has intentado desentrañar es el sentido de la elección para la opinión pública, ¿no? Han estado trabajando un poco la significación de la elección una vez ocurrida. ¿Y nos ayudás un poquito a entender eso? Sí, exactamente. Nosotros solemos hacer un estudio mensual todos los meses en todo el territorio argentino y bueno, obviamente apenas termina la elección salimos un poco a preguntar, tratar de entender qué significó la elección y qué se puede esperar en los próximos años, ¿no? Porque bueno, obviamente fue un gran triunfo del gobierno, pero una de las principales conclusiones a las cuales llegamos es que esto no significa que sea un cheque en blanco para el gobierno y que ya el gobierno tiene todas las herramientas necesarias para llevar adelante sus reformas, ¿no? Un poco saltándome al final del informe que nosotros armamos, es un poco esa la conclusión, en el sentido de, bueno, obviamente hay una revalidación de la confianza hacia el gobierno, hacia el oficialismo, pero con un capital político para hacer, y la gente va a estar esperando resultados sobre eso, ¿no? Claro. Es una revalidación de la confianza al gobierno y de una desconfianza a la oposición, porque esto hay que decirlo, en un punto la dispersión de la oposición, no sé, ayúdame con eso, la polarización, ayudaron a que el resultado fuese ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que, en general siempre se ve que a la demanda la termina ordenando la oferta, y en ese sentido el gobierno supo monopolizar la oferta de ponerle del centro para la derecha, o al menos de lo que sería la opción antiperonista. En cambio, el peronismo fue no solo fragmentado, sino con muchas ofertas similares también en otras provincias, no solo en la no en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el interior del país, que bueno, obviamente le saca fuerza, le saca poder de fuego, y creo que en ese sentido el gobierno acertó, como que decíamos bien, el tema de la polarización, ¿no? Polarizar contra un enemigo común, y también estamos en un país donde pasó un montón de tiempo, pero la realidad es que pasaron ni siquiera pasaron 2 años desde que asumió el gobierno. Y bueno, un poco creo que el gobierno apostó un poco a eso. Bueno, pero hace 2 años fuimos electos, tenemos que seguir por este camino. Fue un poco lo que trataron de vender en su campaña, y creo que gran parte del electorado fue lo que terminó comprando eso, ¿no? La imagen de la mitad del río, ¿no es cierto? Estamos a la mitad del río, no podemos volver atrás. Me parece Totalmente. que terminó haciendo la diferencia en el electorado, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, y ahí hay un montón de cosas, ¿no? El riesgo a volver al pasado, o el miedo, sobre todo, que tiene una parte de la población de volver al pasado antes de este gobierno. Ahora, frente de todos, que todos sabemos cómo terminó. Entonces, ahí va. Juan, sobre eso, intuyo, corregime si no lo compartís o si sabés que no es así, que hay una cierta vuelta de tuerca respecto de la polarización anterior, llamémoslo la polarización con Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? Porque acá fue un poco más que la figura de Cristina. Me parece que fue más claramente las ideas. No importa que no vuelva Cristina, que no puede volver porque está inhabilitada y presa. El tema es, vuelven los que hacen tal cosa, vuelven los que imprimen, eso revienta en inflación, vuelven los que sueltan o los que cortan la calle o los que... Me parece que tuvo un poco más que ver con ideas que polarizaciones anteriores. Totalmente, creo que ahí hay dos cosas. Hay por un lado un acierto del gobierno de darle profundidad a esta narrativa, de buscar eso y de entender qué es lo que estaba pasando también en la cabeza de gran parte de la población. Y creo que también es el síntoma de uno de los grandes problemas que tiene hoy el peronismo en general, que no se termina de renovar, que los cuadros que están encabezando o que estuvieron encabezando las listas por lo menos en octubre, es más de lo mismo. Que la voz cantante la sigue teniendo Cristina, aún inhabilitada para ocupar cargos públicos. Creo que también ahí el peronismo tiene que entender que necesita un poco de renovación, porque las ideas tal vez
no buscar renovar ideas, sino buscar renovar dirigentes que puedan transmitir confianza, que en definitiva es una de las cosas más importantes que hay al momento de ser candidato político, que la gente crea en vos y crea lo que vos estás contando. Había ahí como un consenso, ¿no es cierto?, en un diagnóstico que se probó después erróneo, ¿no? Como que al peronismo le iba a alcanzar esta vez con solo oponerse y que tenía 2 años más, eventualmente, para formular una propuesta por la positiva. Bueno, no le alcanzó con solo oponerse. No, totalmente, y eso también lo vemos en un poco en la convicción con la que fue a votar la gente. Nosotros hicimos una pregunta de cuán convencido fuiste a votar, una escala del 0 al 5, siendo 5 lo más convencido del mundo, 0, nada convencido. Encontramos mucho más votantes de Fuerza Patria entre 0, 1 y 2, o sea, poca gente convencida yendo a votar a ese espacio, y mucha más gente convencida en el 3, 4, 5, en la escala que te mencionaba, yendo a votar a Libertad Avanza. Y creo que un poco habla de todo esto, de la dificultad de construir una propuesta convocante y convincente para su propio electorado. O sea, sus propios electores fueron a votarlo con desgano, por así decirlo. Claro. Escúchame, no, en este punto me quedé pensando, primero, ¿quiénes apoyaron al gobierno? Bueno, ahí seguimos encontrando que entre los jóvenes el gobierno todavía sigue siendo muy fuerte. Creo que acá la novedad es que el gobierno, la Libertad Avanza en general se ha vuelto un poco más parecido a lo que era Juntos por el Cambio, con un voto en grandes centros urbanos, con una correlación con nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, más votos consiguió la Libertad Avanza, pero la novedad creo que, y la diferencia respecto a lo que era Juntos por el Cambio, es que sostiene fuerte apoyo entre menores de 25 años, 26 años, y sostiene fuerte apoyo entre varones más que mujeres, que tal vez el votante de Juntos por el Cambio había más proveniencia del voto femenino. Ahí me sorprendés menos que con tu respuesta anterior, porque yo esperaba que los convencidos, ¿no es cierto?, fueran los extremos, ¿no? Y vos me decís que no, fue más convencido, si querés, extremo o voto duro de la Libertad Avanza que el de el peronismo, Fuerza Patria o kirchnerismo, como se llame. Esto otro que me contestás, por ahí lo intuíamos más, ¿no? Lo veíamos más, es más claro. Totalmente. Sí, totalmente, y además se ve, bueno, obviamente sale en los medios y un poco entendemos también que, bueno, que la Libertad Avanza está ocupando o está tomando esta bandera del cambio, tal vez, que arrancó en mayo en la elección en la Ciudad de Buenos Aires, donde le ganó incluso al PRO, por ejemplo. Entonces, ya creo que ahí cambió un poco el foco y ya ellos se hicieron dueños de la bandera del cambio, y ya no es más Juntos por el Cambio, porque, bueno, evidentemente ni siquiera existe, sino que ahora es la Libertad Avanza, ¿no? ¿Hicieron alguna pregunta respecto de quién perdió? Porque bueno, otros sí le hicieron y, bueno, los resultados arrojados en algún caso ofrecen sorpresa, ¿no? Uno esperaba, bueno, no sé, perdió Cristina, perdió Kicillof, y terminó siendo perdió Schiaretti. Sí. No, la vi la pregunta en otros estudios, ¿viste? La verdad, nosotros no la hicimos, pero sí creo que ahí hay algo muy concreto, ¿no? Creo que la avenida del medio perdió, por así decirlo, que todavía no hay lugar, pero porque tampoco creo que terminan de construir algo convincente, sino que fueron elecciones muy que se suscribieron a la provincia en cuestión, y creo que de vuelta o sea, no por menospreciar a las distintas fuerzas, pero sino para entender que la Libertad Avanza hizo un buen trabajo estratégico también de polarizar la elección, y ellos son nosotros, es lo que decías vos del Río. Entonces, con todos esos, de revalorizar la campaña electoral en sí, porque vimos que por el otro lado la Fuerza Patria casi no hizo campaña, y creo que bueno, eso en definitiva la gente lo termina viendo, y vemos un votante que, politizado, no politizado, resignado, no resignado, termina escuchando esto y al final va a votar diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi país, ¿no? Totalmente. En el caso de Provincias Unidas creo que tuvo muchísimo que ver la sobrepromesa, la actitud con la que entró en la campaña, ¿no es cierto? Ellos ya habían ganado, parafraseando a Margarita Stolbizer, ya habían ganado. Bueno, cuando contamos los papeles, la cosa tampoco sorprendió, era muy al menos el poder o el tanque de legitimidad lleno hasta donde era obvio que estaba lleno, ¿no? Pero bueno, sobreprometieron, a veces no está bueno sobregirarse así.
Bueno, es que eso para mí también es una clave de la lectura de la elección, es el tema de las expectativas, porque el mes de octubre todo el mundo decía, no, la Libertad Avanza va a perder, y después terminando por 8 o 9 puntos, no es una victoria, es una gran victoria. Y por el otro lado, lo que vos decías, ellos arrancaron la campaña de las Provincias Unidas diciendo, ya ganamos, y después nos llegaron al 12% a nivel nacional. Entonces, el tema de las expectativas es fundamental también para el día después cómo leemos los resultados. Sí, que no es nada más expectativa plantada respecto de la elección que iba a venir, sino que además esa fue la espalda con la que fueron a pedirle cosas al gobierno en una negociación destinada a quedar trunca, porque cuando alguien te pide mucho más lo que tiene espalda para bancar, pues obviamente no vas a dárselo. Totalmente, sí, totalmente. Entonces fue un error político, además me parece que empantanó las conversaciones previas a la elección, ese sobregiro también. Pero bueno. Sí, y bueno, eso también habla un poco igual del año en el que estamos en términos que es un año electoral, y bueno, la oposición, el Congreso fue mucho más hostil en este 2025 que lo que fue en el 2024, sí. Y de vuelta, yendo a lo que puede llegar a venir, yo por lo menos veo un 2026 más parecido al 2024 que al 2025, ¿no? Con, bueno, obviamente el espaldarazo de las urnas al gobierno y todo eso de la opinión pública y lo que dice la sociedad en definitiva es el pilar de la democracia, entonces también los actores políticos también actúan en consecuencia de eso. Y alejadas, creo que, Juan, ciertas cosas que joden muchísimo, pero que estuvieron, como el fantasma del juicio político, bueno, basta, ahora juguemos a la democracia con la regla de la democracia, despejados esos temores, ¿no? O esas trampas, o esos atajos. Totalmente, y por eso veo, lo que vos decís, ¿no? Juguemos el juicio político, bueno, que se empieza a negociar cómo van a ser las reformas o los cambios que se vienen para Argentina. Totalmente. En un ámbito de negociación y de democracia, ¿no? Obviamente. Efectivamente. Juan, te agradezco un montón por la charla. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grandote. Es Juan Adaro, analista político, director de Pulso Research. ¡Viva la Pepa! El programa del regreso a casa.